Sobre este periodo hablaremos y saldrá muchas veces. Es el periodo que podríamos llamar de la época Yeltsin, en el que el propio presidente Boris Yeltsin pasó, como sucedió con otros muchos, de ser un comunista a ser un admirador del capitalismo puro y duro. Desde mi punto de vista, Yeltsin era un oportunista y supo hacerlo muy bien en el sentido de que aprovechó las debilidades de Gorbachev la utopía y la ingenuidad de Gorbachev pensando que se podía democratizar la Unión Soviética sin hacer cambios económicos importantes, cosa que, bueno, llevó a una situación crítica, puesto que la desaparición de la Unión Soviética tuvo sus riesgos y no olvidemos que en aquel momento era una de las dos grandes potencias nucleares con decenas de miles de cabezas nucleares como Estados Unidos y que además supuso la desestructuración de un Estado que estaba integrado, hecho que dio lugar a que de la Unión Soviética salieran cuatro estados nucleares, hasta el punto de que esos cuatro estados eran, por supuesto, Rusia, heredera de la Unión Soviética en todos los aspectos legales en cuanto a los tratados y como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero además Kazajstán, además Bielorrusia y además Ucrania. En Ucrania había unas 3.000 cabezas nucleares, para que os hagáis una idea. Es decir, si Ucrania no se hubiera deshecho de ellas, sería la tercera potencia en ese momento nuclear del mundo. Por suerte, bueno, y porque Rusia tenía más o menos cierto control sobre las armas nucleares, es decir, que aunque estuvieran en Ucrania, en Kazajstán o en Bielorrusia, no podían usarlas, y con el patrocinio, digamos, con el dinero de Estados Unidos que sirvió para financiar las operaciones de transporte y desmantelamiento, se consiguió que esos tres países aceptaran la desnuclearización y trasladaran sus armas nucleares a Rusia, donde fueron desmanteladas. Esto es importante porque los rusos, claro, al haber sido armas nucleares que habían estado en contacto, podían haber estado en contacto, así ya nuevos países, con los occidentales o con los servicios secretos occidentales, esas armas directamente fueron destruidas, no fueron reconvertidas para ser usadas o no. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Como digo, es un momento muy crítico. Hemos hablado de las armas nucleares, pero también un momento muy crítico porque en ese desmembramiento había tensiones que ya venían de la época de Gorbachev, bueno, incluso de antes, pero que en ese momento se radicalizan. Y en concreto lo que luego se ha llamado como conflictos congelados. Hace poco acabamos de ver cómo todavía están intentando, por parte de Rusia, intentando congelar nuevamente el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el tema del enclave de Nagorno-Karabaj.